Al menos 40 palestinos perdieron la vida y decenas resultaron heridos en medio de un bombardeo israelí sobre una llamada zona segura. Según Israel, el objetivo era un edificio cercano en el que supuestamente se encontraban dos altos cargos de Hamas. Son más de 2.000 los muertos tras la avalancha ocurrida en el norte de Papúa Nueva Guinea. Así lo informó el gobierno, al tiempo que Naciones Unidas alertó sobre las dificultades para los equipos de rescate y para determinar el total de fallecidos ante la inestabilidad del terreno. Hoy France 24 dedica contenidos especiales a la situación en Haití, país sumido en el caos y la violencia de las pandillas, mientras se espera la llegada de una fuerza internacional liderada por Kenia. El despliegue tenía que producirse la semana pasada, pero el gobierno de Nairobi informó que podría tardar 3 semanas más. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en el sur de la Franja de Gaza, donde son al menos 40 los fallecidos tras un bombardeo israelí en una de las llamadas zonas seguras en la ciudad de Rafah. El ataque se llevó a cabo con un misil de alta precisión y, según la versión de Israel, iba dirigido a un edificio cercano donde se encontraban dos altos cargos de Hamas, por lo que el incendio en la zona de refugiados habría sido un daño colateral. Andrés Triviño tiene los detalles. Una madrugada de terror en una zona de refugiados en Gaza. Sin previo aviso, una serie de bombardeos israelíes fue dirigida sobre Rafah, específicamente a un área designada a cientos de palestinos que se refugiaron ahí escapando de los ataques en el resto del enclave. La ocupación nos dijo que esta zona es segura y que podíamos quedarnos aquí. Instalamos nuestras tiendas de campaña y nos quedamos, pero no hay lugar seguro aquí en la Franja de Gaza. El lugar donde nos quedamos fue atacado. Mataron a nuestros niños, quemaron a nuestras mujeres y ancianos dentro de la llamada zona segura. Esta es la 7ª vez que somos desplazados en Gaza y podría ser la 8ª, después de la masacre que cometieron contra mi familia en Rafah. En las imágenes se observa el humo producido después de un gran incendio que afectó las carpas provisionales donde se refugiaban los desplazados. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que su hospital de campaña en Rafah aumentó la afluencia de pacientes y que no tiene la capacidad para brindarles atención. El ataque se produce tan solo 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ordenara a Israel detener inmediatamente su ofensiva en Rafah. Por su parte, el ejército de ese país informó que el ataque fue hecho con armas de precisión y que iba dirigido contra 2 altos cargos de Hamas, además de ordenar una revisión. Las fuerzas de defensa de Israel están al tanto de los informes que indican que, como resultado del ataque y del fuego que se inició, varios civiles de la zona resultaron heridos. El incidente está bajo revisión. Los ataques israelíes en Rafah podrían obstaculizar las conversaciones de tregua en Gaza, según advirtió recientemente Qatar, país mediador entre Israel y Hamas. El bombardeo israelí sobre Rafah se produce solo 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel que detuviera su ofensiva en esta ciudad y justamente previo al encuentro de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, reiteró que se tienen que respetar los fallos de la CIJ. Bueno, no tenemos poderes mágicos, pero lo importante es cuál es la posición de los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a la implementación del fallo del tribunal. Todos están de acuerdo en que el fallo del Tribunal Internacional de Justicia es vinculante y hay que aplicarla. Veamos qué pensamos al respecto y cómo quieren reaccionar los Estados miembros. Cambiamos de tema y vamos a Papúa Nueva Guinea, donde las autoridades informaron que más de 2.000 personas quedaron sepultadas en la avalancha registrada en la madrugada del viernes en la provincia de Enga, en el norte del país. La inestabilidad del terreno ha puesto en jaque a los equipos de rescate ante el riesgo de nuevos deslizamientos, pero también por las carreteras afectadas que dificultan el acceso. Más de 1.000 personas han tenido que ser reubicadas. Estados Unidos, China, Australia y Francia han ofrecido ayuda. Ampliamos a continuación. Con los pies descalzos y usando palas, herramientas improvisadas, así como sus manos, estos aldeanos buscan supervivientes tras un corrimiento de tierras en Papúa Nueva Guinea. Aquí, en la provincia de Enga, decenas de casas han quedado sepultadas y se han perdido cientos de vidas, después de que parte de una montaña cercana se derrumbara el viernes durante la noche.
En este momento hay muchos supervivientes aquí, madres, niños, y hay una escuela primaria que está enterrada, totalmente enterrada. Tenemos casas, autobuses, vehículos, hoteles, todo se ha ido, todo ha desaparecido. En este momento este barrio está pidiendo al gobierno que los reubique. Esta es una zona de alto riesgo ahora. Las labores de socorro se ralentizan a causa de carreteras dañadas y la inestabilidad del terreno. Otra dificultad a la que se enfrentan los equipos de rescate que tratan de recuperar los cadáveres es la reticencia de algunos familiares a permitir que la maquinaria pesada se acerque a sus seres queridos. La ONU está ayudando a establecer centros de evacuación para los desplazados y está preparando suministros de socorro para su distribución. Por su parte, la vecina Australia ha declarado que proporcionará ayuda. De hecho, hemos proporcionado ayuda para que funcionarios de su centro de respuesta a desastres llegaran al lugar del incidente en el transcurso del fin de semana. Y seguiremos trabajando muy estrechamente con el gobierno de Papúa Nueva Guinea sobre la mejor manera de prestar asistencia en los próximos días. Australia ha dicho que va a enviar aviones y otros equipos al lugar del desprendimiento. Hoy en France 24 dedicamos la jornada a la situación en Haití. Desde el inicio del año, el país ha vuelto a sumirse en una espiral de violencia en la que la población está atrapada. Las pandillas han tomado el control de extensas zonas del país y el 80% de la capital, Puerto Príncipe, está ocupado por grupos armados. La policía antipandillas, la única fuerza que intenta recuperar el control de los barrios, carece de recursos suficientes y es acusada constantemente de corrupción. Nuestros compañeros Romeo Langlois y Catherine Norris-Trent siguieron a una unidad de élite por las devastadas calles de Puerto Príncipe y nos traen la historia. El camión blindado lleno de impactos de bala. Es como estos policías, sólido pero cansado. Estamos muy cerca del Palacio Nacional, en el corazón del campo de Marte. El centro de la ciudad está rodeado de grupos armados. Para ellos, la rutina es cazar a un enemigo invisible en un entorno de terror. No flanc, vamos a filer. No flanc. Ok. Là. Todo el mundo huyó, entonces se esconden en las casas, hacen huecos para sacar los cañones de sus armas. Un poco más tarde, alcanzaron al camión blindado. Le groupe anti-gang est une unité d'élite de la police haïtienne. Tous les jours, ces hommes patrouillent dans un centre-ville dévasté afin de repousser la redoutable coalition de bandes armées qui assiègent Port-au-Prince. La policía se enfrenta a pandillas que se armaron hasta los dientes a punta de extorsiones, secuestro y tráfico de personas. Antes se mataban entre ellas por el control de sus barrios. Si llega el tanque, que nos disparen. En febrero se unieron alrededor de este hombre, un antiguo policía implicado en varias masacres. Se dice que Jimmy Cherizier, apodado Barbacoa, tiene la costumbre de quemar a sus víctimas. Es el portavoz de la coalición de pandillas. Sus reivindicaciones son poco claras. Barbacoa alterna promesas de paz con amenazas de caos. Cerramos en París, donde los ojos están puestos en la segunda jornada de Roland Garros, en la que el español Rafael Nadal se enfrenta al alemán Alexander Zverev. Pese a que Nadal había adelantado que este podría ser su último torneo, dejó la puerta abierta a regresar. Natalia Ruiz, periodista de France 24, nos amplió los detalles previos al encuentro. Fue un día del regreso de caras conocidas a la arcilla parisina, empezando por Naomi Osaka, la japonesa ex número 1 del mundo que se impuso en 3 sets a la italiana Bronzetti, que en la segunda ronda bien podría medirse a la actual número 1 del mundo, Iga Swiatek. Esto sí, la polaca gana su partido de este lunes. Victoria también para el español Carlos Alcaraz, que se deshizo sin problemas del estadounidense J.J. Wolf en parciales de 6-1, 6-2 y 6-1. Regresó también a estas canchas de la letona Jelena Ostapenko, campeona aquí en 2017.
2017, quien ya también avanzó a la siguiente ronda. La decepción vino por parte de los chilenos Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry, que habían sido la sensación en Roma, fue tanto semifinalista como finalista respectivamente, y ambos perdieron sus partidos a 4 sets. Decepción también para el campo de los franceses con la eliminación de Hugo Humbert. Él es el mejor jugador francés, perdió ante el italiano Sonego, pero Caroline García y el veterano Richard Gasquet ya están en la siguiente ronda. Y esta jornada terminó con un partido entre dos viejos conocidos que nos regalaron un muy bonito tenis, un poco como a la antigua, digamos, no a lo que se juega hoy de pegarle tan duro a la pelota. Partido entre el suizo Stan Wawrinka y el británico Andy Murray. Victoria para Stan Wawrinka 6-4, 6-4, 6-2. Y al final de este partido, un abrazo y unas palabras muy sentidas entre estos dos jugadores que explicaron que se conocen desde hace más de 20 años y se respetan y se admiran mutuamente. Fin del informativo, volvemos en breve.